La mitología egipcia es un vasto y complejo sistema de creencias que fue desarrollado y refinado a lo largo de milenios en el antiguo Egipto. Esta mitología está profundamente entrelazada con la vida cotidiana, la religión, la política y la cultura de una de las civilizaciones más duraderas y enigmáticas de la historia. Los antiguos egipcios creían que el mundo estaba gobernado por un panteón de dioses y diosas que controlaban todos los aspectos de la naturaleza y la existencia humana. Estos seres divinos no solo personificaban fuerzas naturales como el sol, la luna y el Nilo, sino que también encarnaban conceptos abstractos como el orden, la justicia y la sabiduría. En el principio, según la mitología egipcia, solo existía el Nun, el vasto océano primordial que contenía el potencial de toda creación. De este caos acuoso surgió una colina primordial, el Benben, un símbolo de la primera tierra emergente. En este lugar sagrado, el dios Atum se manifestó, nacido de las aguas del Nun. Atum, conocido como el ser autoengendrado, fue el primer ser consciente y el origen de todos los demás dioses y de la creación misma. Atum, solitario en la creación, dio origen a los primeros dioses a través de un acto de voluntad. Se dice que creó a Shu, el dios del aire, y a Tefnut, la diosa de la humedad, al escupirlos o, en otras versiones, al estornudarlos. Shu y Tefnut representaban la separación entre el cielo y la tierra, estableciendo el espacio en el cual la vida podía desarrollarse. Estos dioses se aventuraron en el caos y al regresar, Atum los abrazó con tal fuerza que derramó lágrimas de alegría. De estas lágrimas nacieron los seres humanos, marcando el comienzo de la humanidad. El siguiente paso en la creación fue la generación de Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Shu separó a Geb y Nut, elevando a Nut sobre su cabeza y formando así el cielo, mientras que Geb permaneció como la tierra. Esta separación permitió el flujo del tiempo y la sucesión de los días y las noches. De la unión de Geb y Nut nacieron los dioses Osiris, Isis, Set y Neftis, quienes jugarían roles cruciales en los mitos de la creación y el ciclo de la vida y la muerte. Este mito de la creación no solo explica el origen del mundo según los antiguos egipcios, sino que también establece el fundamento del orden cósmico. La dualidad de elementos opuestos, como el caos y el orden, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, se reflejaba en la estructura del universo y en la vida diaria de los egipcios. Los mitos de la creación eran recitados en ceremonias religiosas y reflejaban la importancia de la armonía y el equilibrio en la cosmología egipcia. Atum, Shu, Tefnut, Geb y Nut forman la Enéada de Heliópolis, un grupo de 9 dioses fundamentales en la mitología egipcia. Atum, como creador y padre de los dioses, era venerado como el dios de la totalidad, capaz de engendrar sin necesidad de una pareja. Era a menudo representado como un hombre con la doble corona del Alto y Bajo Egipto, simbolizando su autoridad sobre todo el país. Shu, el dios del aire, personificaba la atmósfera y era esencial para la creación del espacio vital. Se le representaba sosteniendo el cielo, separando a Geb y Nut para mantener el orden en el cosmos. Shu, junto con Tefnut, su hermana y consorte, quien representaba la humedad y la lluvia, eran esenciales para el equilibrio de la naturaleza. La mitología cuenta cómo Shu y Tefnut, al perderse en el caos, fueron encontrados por Atum, un acto que simboliza el restablecimiento del orden tras el caos. Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo, eran elementos fundamentales de la cosmogonía egipcia. Geb era representado como un hombre acostado bajo Nut, cuyo cuerpo arqueado formaba el cielo. La relación entre estos dos dioses explicaba fenómenos naturales, como los terremotos, que se creía eran causados por la risa de Geb. Nut, por su parte, era vista como la madre de los cuerpos celestes, y cada noche engullía al sol para darlo a luz nuevamente al amanecer. Estos dioses primordiales no solo eran responsables de la creación y el mantenimiento del universo, sino que también establecieron el modelo para las relaciones familiares y la sucesión de poder entre los dioses. Los mitos que los rodean reflejan la importancia del orden, la dualidad y la interconexión en la cosmovisión egipcia.
Las historias de sus interacciones y conflictos proporcionan una narrativa rica que ayudaba a explicar los misterios de la vida y la naturaleza a los antiguos egipcios. Osiris, uno de los dioses más venerados del panteón egipcio, era conocido como el Señor del Inframundo y el Dios de la Resurrección. La historia de Osiris es fundamental en la mitología egipcia y se centra en temas de muerte, resurrección y el ciclo eterno de la vida. Según la leyenda, Osiris fue un rey benevolente que enseñó a la humanidad la agricultura y la civilización. Su hermano Set, celoso de su poder, tramó un plan para asesinarlo. Set engañó a Osiris, invitándolo a un banquete y presentando un ataúd bellamente decorado, prometiendo que sería de quien pudiera encajar perfectamente en él. Cuando Osiris se acostó en el ataúd, Set y sus cómplices lo cerraron y lo arrojaron al Nilo. El cuerpo de Osiris fue llevado a la deriva y eventualmente llegó a la costa de Biblos. Isis, la esposa devota de Osiris, buscó incansablemente el cuerpo de su esposo y con la ayuda de su hermana Neftis lo recuperó. A través de su conocimiento mágico, Isis resucitó temporalmente a Osiris, permitiéndole concebir a su hijo, Horus. Sin embargo, Osiris no regresó al mundo de los vivos, sino que se convirtió en el gobernante del Duat, el inframundo, donde juzgaba a las almas de los muertos. El mito de Osiris simboliza el ciclo de la vida, la muerte y la regeneración, y su resurrección es una promesa de vida después de la muerte para los justos. El culto a Osiris se extendió por todo Egipto y más allá, con templos dedicados a su adoración y rituales funerarios que reflejaban su mito. Los faraones y los ciudadanos comunes buscaban identificarse con Osiris en la muerte, creyendo que, como él, podrían renacer en el más allá. Este mito no solo influenció las creencias religiosas, sino que también impregnó la vida cotidiana, con la agricultura y el ciclo anual del Nilo, vistos como reflejos de la muerte y la resurrección de Osiris. Isis, una de las deidades más importantes y adoradas de la mitología egipcia, es conocida como la Gran Maga debido a su vasto conocimiento y poder en la magia. Isis era hija de Geb y Nut, hermana y esposa de Osiris y madre de Horus. Su mito es un testimonio de su devoción, amor y fuerza que la convirtieron en un símbolo de la maternidad y la feminidad. Isis era representada frecuentemente con un trono sobre su cabeza, símbolo de su nombre, o con un par de cuernos que sostenían el disco solar. El mito de Isis se entrelaza con la historia de Osiris, especialmente en su papel como su protectora y resucitadora. Tras la muerte de Osiris, Isis mostró una determinación inquebrantable al buscar y reunir las partes de su cuerpo, diseminadas por Set. Su habilidad para devolver la vida a Osiris, aunque temporalmente, es un reflejo de su poder sobre la vida y la muerte. A través de su magia, no solo permitió la concepción de Horus, sino que también protegió a su hijo de los intentos de Set de destruirlo, ocultándolo en los pantanos del delta del Nilo. Isis también era conocida como una diosa de la sabiduría y el conocimiento. Se decía que poseía los secretos del universo, y su magia era vista como una manifestación de su profundo entendimiento de los misterios divinos. Además, Isis era una diosa de la curación y la protección, invocada en numerosos hechizos y amuletos para proteger a los vivos y los muertos. Su culto se extendió mucho más allá de Egipto, llegando a Grecia y Roma, donde fue identificada con diosas como Deméter y Afrodita, y se convirtió en una figura central en los misterios religiosos. El culto a Isis continuó floreciendo durante siglos, y su influencia se mantuvo incluso en épocas en que el politeísmo fue reemplazado por el cristianismo. Los templos de Isis, como el de Philae, fueron algunos de los últimos en cerrar, y muchos de sus símbolos y ritos fueron asimilados en la iconografía cristiana, como la imagen de la Virgen María con el niño Jesús. La historia de Isis, con su combinación de amor maternal, sabiduría y poder mágico, dejó una huella imborrable en la religión y la cultura del mundo antiguo, y más allá. Horus, el hijo de Isis y Osiris, es una de las figuras centrales de la mitología egipcia, especialmente conocido por su lucha contra su tío Set para vengar la muerte de su padre y reclamar el trono de Egipto. Esta lucha simboliza el eterno conflicto entre el orden y el caos, la luz y la oscuridad. Horus era representado como un halcón
o como un hombre con cabeza de halcón, asociado con el cielo y la realeza. Su ojo, el ojo de Horus, se convirtió en un poderoso amuleto de protección y sanación. El enfrentamiento entre Horus y Set fue tanto físico como judicial. Según el mito, después de la resurrección de Osiris, Horus se presentó ante el tribunal de los dioses para reclamar su derecho al trono. Sin embargo, Set desafió esta demanda, alegando que él tenía más derecho al trono como hermano mayor de Osiris. Los dioses decidieron que los dos debían competir en varias pruebas, que incluyeron combates y desafíos de fuerza y astucia. Durante estos enfrentamientos, Horus perdió uno de sus ojos, pero este fue restaurado mágicamente por Thoth. La lucha culminó en una batalla final en la que Horus derrotó a Set, estableciendo así el orden sobre el caos. Los dioses, reconociendo su victoria y justicia, otorgaron a Horus el trono de Egipto. Set, aunque derrotado, no fue destruido, sino que fue relegado al papel de señor del desierto y del caos, una figura necesaria para el equilibrio del universo. La coronación de Horus no solo simbolizó la restauración del orden, sino que también estableció el faraonato como la encarnación de Horus en la tierra, uniendo lo divino y lo humano en la figura del rey. El mito de Horus y Set tuvo un profundo impacto en la religión y la cultura egipcia. Las ceremonias de coronación de los faraones a menudo recreaban simbólicamente la lucha de Horus, y el faraón era visto como el sucesor de Horus, encargado de mantener el Ma'at, el orden y la justicia, en el reino. La figura de Horus también fue venerada como un protector, y su ojo se convirtió en un símbolo de sanación, protección y poder real. Este mito, con su rica narrativa de lucha, sacrificio y justicia, continúa siendo una de las historias más poderosas y significativas de la mitología egipcia. Anubis, el dios chacal de la mitología egipcia, es conocido como el dios de la momificación y guía de los muertos. Su asociación con los ritos funerarios y la protección de los difuntos lo convirtió en una de las deidades más veneradas y temidas del panteón egipcio. Anubis era representado comúnmente como un hombre con cabeza de chacal, un animal asociado con los cementerios y las tumbas, debido a su comportamiento carroñero. Esta imagen simbolizaba su papel en la protección de los cuerpos y su guía a través del más allá. El mito de Anubis está estrechamente relacionado con el proceso de embalsamamiento y momificación, prácticas esenciales en la religión egipcia para asegurar la preservación del cuerpo y el alma en el más allá. Se creía que Anubis supervisaba la momificación, asegurando que los rituales se realizaran correctamente y que el cuerpo estuviera preparado para la vida eterna. Según la leyenda, fue Anubis quien embalsamó a Osiris después de su asesinato por Set, estableciendo así el modelo para todos los ritos funerarios posteriores. Además de su papel en la momificación, Anubis también era considerado el guardián de las tumbas. Era responsable de pesar el corazón de los difuntos en el juicio del más allá, comparándolo con la pluma de Ma'at, símbolo de la verdad y la justicia. Este acto determinaba el destino del alma. Si el corazón era más ligero, el difunto podría pasar al paraíso. Si era más pesado, sería devorado por Amit, el devorador de almas. Anubis, por lo tanto, no solo protegía los cuerpos, sino que también vigilaba la pureza de las almas. La iconografía de Anubis, que a menudo lo muestra con un cetro o un ankh, refuerza su conexión con el poder y la vida eterna. Su culto fue prominente en todo Egipto, especialmente en ciudades como Abidos y Saqqara, donde se encontraban grandes necrópolis. Aunque con el tiempo fue eclipsado por Osiris como señor del inframundo, Anubis continuó siendo una figura clave en las prácticas funerarias y en las creencias sobre la vida después de la muerte. Su presencia en las tumbas y los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, subraya su importancia en la religión y la mitología egipcia. Ra, el dios del sol, ocupaba una posición central en la religión egipcia como la deidad suprema que gobernaba sobre el cielo, la tierra y el inframundo. Representado a menudo con un disco solar sobre su cabeza, Ra era considerado el creador del mundo y el dador de vida. Su viaje diario a través del cielo simbolizaba el ciclo del día y la noche, y su travesía nocturna por el inframundo aseguraba la renovación y el orden del cosmos.
Este viaje era visto como una lucha constante contra las fuerzas del caos, personificadas por la serpiente Apophis. El mito de Ra incluye su nacimiento cada amanecer, su ascenso en el cielo durante el día y su descenso al inframundo al atardecer. Durante la noche, Ra viajaba por el Duat, el reino de los muertos, donde enfrentaba peligros y batallas contra Apophis. Al vencer a esta serpiente, Ra garantizaba el renacimiento del sol y por ende la continuidad de la vida. Este ciclo diario era un recordatorio del poder del orden, Ma'at, sobre el caos y la renovación continua de la vida. Ra también fue identificado con otras deidades solares, formando complejas combinaciones sincréticas. Como Ra Horajti era la personificación del sol naciente y el dios del horizonte. En otros contextos se le veneraba como Amon-Ra, una fusión con el dios tebano Amon, lo que reflejaba la unificación religiosa y política de Egipto. Esta capacidad de amalgamarse con otros dioses subrayaba su supremacía y su papel como deidad omnipresente. El culto a Ra tuvo un impacto profundo en la vida religiosa y política de Egipto. Los faraones se consideraban hijos de Ra y usaban su nombre en los títulos reales para legitimar su autoridad divina. Los templos dedicados a Ra, como el Gran Complejo de Karnak, eran centros de culto y poder político. Los sacerdotes de Ra, especialmente en Heliópolis, desempeñaban un papel crucial en los rituales estatales y la administración religiosa. La influencia de Ra perduró durante milenios y su adoración incluso se extendió más allá de Egipto, destacando su relevancia y trascendencia. Ma'at, la diosa de la verdad, la justicia y el orden cósmico, era un concepto central en la religión y la filosofía egipcias. Representada como una mujer con una pluma de avestruz en la cabeza, Ma'at no solo era una deidad, sino también el principio fundamental que gobernaba el universo. Su existencia aseguraba el equilibrio y la armonía, tanto en el cosmos como en la sociedad. Ma'at era el opuesto de Isfet, el caos, y su mantenimiento era esencial para la estabilidad del mundo y la vida después de la muerte. El concepto de Ma'at era omnipresente en la vida diaria de los egipcios. Se creía que el faraón, como representante divino en la tierra, tenía la responsabilidad de mantener Ma'at, garantizando la justicia y el bienestar de su pueblo. Los jueces y funcionarios actuaban en nombre de Ma'at, y las leyes y los decretos estaban fundamentados en este principio. La vida de cada individuo también debía alinearse con Ma'at, llevando una existencia justa y recta, respetando las leyes y honrando a los dioses. En el ámbito religioso, Ma'at jugaba un papel crucial en el juicio de las almas en el más allá. Se creía que después de la muerte, el corazón de la persona fallecida era pesado en la balanza de Ma'at contra una pluma, que simbolizaba la verdad y la justicia. Este juicio, presidido por Osiris, determinaba si el alma era digna de entrar en el Aru, el paraíso egipcio. Si el corazón era más pesado que la pluma, el alma sería devorada por Amit, condenada al olvido eterno. Este ritual destacaba la importancia de vivir una vida en armonía con Ma'at para asegurar un destino favorable en el más allá. Ma'at no solo era un ideal ético y espiritual, sino también un reflejo del orden natural y la regularidad del universo. La idea de Ma'at se extendía a todas las áreas de la vida, desde la justicia hasta el arte, la arquitectura y la astronomía. El culto a Ma'at perduró a lo largo de la historia egipcia, y su influencia se mantuvo incluso durante los periodos de cambio y conflicto. La adoración de Ma'at subrayaba la creencia egipcia en un universo ordenado y justo, donde el equilibrio y la armonía eran esenciales para la existencia. El juicio de las almas en el más allá era un aspecto central de las creencias religiosas egipcias, reflejado en el mito de Osiris y la ceremonia de la psicostasis, o pesaje del corazón. Este juicio determinaba el destino eterno del alma, y se consideraba una prueba final de la justicia y la verdad, alineada con el principio de Ma'at. Según la tradición, después de la muerte, el alma del difunto era guiada por Anubis al tribunal de Osiris, donde se enfrentaba a su destino final. En el tribunal, el corazón del difunto, considerado el asiento de los pensamientos y las acciones, era colocado en una balanza. En el otro platillo de la balanza se colocaba una pluma, el símbolo de Ma'at. Tot,
El dios de la sabiduría y la escritura actuaba como escriba, registrando el veredicto. Si el corazón era más ligero o igual a la pluma, significaba que la persona había vivido una vida justa y en armonía con Ma'at. En este caso, el difunto era declarado justificado y se le permitía entrar en el Aaru, un lugar de felicidad eterna, donde podía disfrutar de una existencia pacífica y próspera. Por el contrario, si el corazón era más pesado que la pluma, indicaba que el difunto había cometido actos de injusticia y pecado. En este caso, el corazón era devorado por Amit, un monstruo con la cabeza de un cocodrilo, el cuerpo de un león y la parte trasera de un hipopótamo. Esta bestia devoradora simbolizaba el fin de la existencia del alma, que era condenada al olvido eterno, sin posibilidad de renacimiento. Este destino era temido por los antiguos egipcios, que aspiraban a una vida de justicia para asegurar su bienestar en el más allá. El juicio de las almas era una parte integral del culto funerario y las prácticas religiosas egipcias. Los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, contenían hechizos y oraciones destinadas a ayudar al difunto en su juicio y asegurar un veredicto favorable. Las ofrendas y los rituales realizados por los familiares y sacerdotes también buscaban influir en el resultado del juicio. Esta creencia en la justicia divina y el juicio de las almas reflejaba la importancia de la moralidad y el orden en la cultura egipcia, donde la vida terrenal y la vida después de la muerte estaban intrínsecamente conectadas. Tot, también conocido como Tot, fue uno de los dioses más importantes del panteón egipcio, venerado como el dios de la sabiduría, la escritura, la magia y la luna. Representado con la cabeza de un ibis o como un babuino, Tot era el encargado de registrar las decisiones divinas y humanas, y se le atribuía la invención de los jeroglíficos. Su papel como escriba de los dioses lo convirtió en una figura central en el juicio de las almas, donde anotaba los resultados del pesaje del corazón. Además de ser el dios de la escritura, Tot era considerado un maestro de la magia y poseedor de un vasto conocimiento esotérico. Los egipcios creían que Tot había escrito numerosos textos sagrados que contenían los secretos del universo, la naturaleza y los rituales religiosos. Como dios de la luna, Tot regulaba el paso del tiempo y los ciclos lunares, lo cual era esencial para la agricultura y el calendario egipcio. Su presencia aseguraba el equilibrio y la precisión en la medida del tiempo. Tot tenía una estrecha relación con Isis, la gran maga. En muchos mitos, se le describe asistiendo a Isis con su magia y sabiduría. Por ejemplo, Tot ayudó a Isis a devolverle la vida a Osiris y a proteger a su hijo Horus. Además, Tot jugó un papel crucial en las disputas legales y cósmicas entre los dioses, actuando como mediador y juez. Su figura representaba la razón y el orden, en contraste con el caos y la desorganización. El culto a Tot se extendió por todo Egipto, y su principal centro de adoración fue la ciudad de Hermópolis. Los templos dedicados a Tot no solo eran lugares de culto, sino también centros de aprendizaje y enseñanza, donde se preservaban y transmitían conocimientos religiosos, científicos y literarios. La influencia de Tot se extendió más allá de Egipto, llegando a influir en la cultura helenística y romana, donde fue identificado con Hermes, el dios griego de la comunicación y el conocimiento. La figura de Tot continúa siendo un símbolo de sabiduría y erudición en la cultura popular. Hathor, una de las diosas más queridas y versátiles del panteón egipcio, era la diosa del amor, la belleza, la maternidad, la alegría y la música. Representada como una vaca o una mujer con cuernos de vaca y un disco solar entre ellos, Hathor personificaba la feminidad y la generosidad de la naturaleza. Su papel como diosa del amor y la música la hacía protectora de la danza, el canto y las festividades. Se creía que Hathor traía alegría y prosperidad a la vida de las personas. Como madre divina, Hathor era la protectora de las mujeres y los niños, y era invocada durante el parto y la lactancia. También era conocida como la Dama del Oeste, la que recibe a los muertos en el más allá. Este aspecto maternal y protector hizo que Hathor fuera una figura central en los ritos funerarios, donde se la representaba guiando a las almas al otro mundo y brindándoles consuelo y protección. En muchas ocasiones se la identificaba con Isis,
compartiendo atributos de maternidad y poder. Hathor también era asociada con el culto del toro Apis y era adorada en su templo principal, en Dendera, uno de los complejos religiosos más impresionantes de Egipto. Las festividades en honor a Hathor incluían música, danzas y procesiones, y eran momentos de gran celebración y devoción. Su culto se extendió más allá de Egipto, influenciando a culturas vecinas, y fue identificada con diosas griegas como Afrodita. Esta asociación con la belleza y el amor fortaleció su imagen como una deidad benévola y cariñosa. La influencia de Hathor no se limitó al amor y la belleza, sino que también abarcó la fertilidad y la abundancia. Se creía que su presencia aseguraba la prosperidad en las cosechas y el ganado. Además, Hathor tenía un papel importante en la cosmología egipcia, siendo a veces considerada la madre de Horus y el faraón, lo que la conectaba directamente con la legitimidad del poder real. A lo largo de la historia egipcia, Hathor continuó siendo una de las deidades más veneradas, con un culto que perduró hasta el periodo grecorromano. Bastet y Sekhmet son dos diosas que, aunque comparten similitudes, representan aspectos duales de la feminidad y la divinidad en la mitología egipcia. Bastet es la diosa gata de la protección, la alegría, la música y la domesticidad. Se la representaba como una mujer con cabeza de gato o como una gata, y era conocida por su naturaleza amable y protectora. Bastet era la guardiana del hogar y la familia, y era adorada en el templo de Bubastis, donde se celebraban festivales en su honor con música, danza y ofrendas. Por otro lado, Sekhmet, la diosa leona, encarnaba la furia, la guerra y la destrucción. Representada como una mujer con cabeza de leona, Sekhmet era vista como una guerrera feroz que protegía a los faraones en batalla y castigaba a los enemigos de Egipto. A pesar de su aspecto temible, Sekhmet también tenía un lado curativo, siendo conocida como la Señora de la Vida y asociada con la medicina y la sanación. Su dualidad refleja la creencia en la necesidad de equilibrar la agresión y la curación. Estas dos diosas, aunque diferentes en carácter, estaban relacionadas a través de mitos y funciones complementarias. Bastet representaba la calma y la alegría en la vida cotidiana, mientras que Sekhmet personificaba la fuerza necesaria para proteger y sanar. En algunas historias, Sekhmet es apaciguada y transformada en Bastet, simbolizando la domesticación de la fuerza destructiva. Esta dualidad también se refleja en su papel como protectoras del faraón y del orden cósmico, defendiendo la Ma'at, orden y justicia, contra las fuerzas del caos. El culto a Bastet y Sekhmet destacó la importancia de la protección y el bienestar en la sociedad egipcia. Mientras que Bastet era invocada para la protección del hogar y la familia, Sekhmet era reverenciada en tiempos de guerra y enfermedad. Las ofrendas y los rituales en sus templos buscaban asegurar la paz y la prosperidad, así como la protección contra los peligros. Ambas diosas, con sus atributos contrastantes, formaban un equilibrio esencial en la religión y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El mito de la destrucción de la humanidad es una de las leyendas más fascinantes y aterradoras de la mitología egipcia. Este mito narra cómo Ra, el dios del sol y rey de los dioses, decidió castigar a la humanidad por su desobediencia y falta de respeto. Según la leyenda, la humanidad había conspirado contra Ra, lo que provocó su ira. Para castigar a los humanos, Ra envió a Sekhmet, su ojo divino en forma de diosa leona, para que los destruyera. Sekhmet, en su furia, comenzó a devastar la tierra, matando a los humanos con su aliento ardiente y su fuerza imparable. La diosa se convirtió en un símbolo de la venganza divina, y su sed de sangre parecía insaciable. A medida que Sekhmet continuaba su matanza, Ra se dio cuenta de que la destrucción era demasiado extrema y que pronto no quedaría ningún ser humano vivo. Para salvar a la humanidad, Ra ideó un plan para detener a Sekhmet sin confrontarla directamente. Ra ordenó que se preparara una gran cantidad de cerveza teñida de rojo para parecerse a la sangre. La bebida fue esparcida por la tierra, y Sekhmet, al verla, creyó que era sangre. La diosa bebió la cerveza con avidez, embriagándose hasta el punto de quedar inconsciente. Así, su furia fue aplacada, y la humanidad se salvó de la extinción total. Sekhmet, una vez despertó, ya no estaba sedienta de sangre, y su naturaleza destructiva se calmó.
Este mito no solo resalta la dualidad de Sekhmet como destructora y sanadora, sino que también subraya la importancia del equilibrio en el universo egipcio. La historia muestra cómo la furia divina puede ser desencadenada y cómo la sabiduría y la astucia pueden restaurar la paz. La intervención de Ra para salvar a la humanidad también refleja la misericordia de los dioses y la posibilidad de redención. El mito de la destrucción de la humanidad es una advertencia sobre el poder de los dioses y la fragilidad de la vida humana, y su mensaje ha perdurado a lo largo de los siglos en la mitología y la religión egipcia. El Libro de los Muertos es una colección de textos funerarios egipcios antiguos, conocidos como Eka, que consisten en hechizos, oraciones e instrucciones para ayudar a los difuntos a navegar el más allá. Estos textos, escritos en papiros y a menudo acompañados de ilustraciones detalladas, fueron utilizados por los egipcios para garantizar una transición segura al mundo de los muertos y para asegurar la inmortalidad. El propósito del Libro de los Muertos era proporcionar a los difuntos las herramientas y conocimientos necesarios para superar los peligros del inframundo y alcanzar la vida eterna en el Aaru, el paraíso egipcio. El Libro de los Muertos incluye una amplia variedad de hechizos, cada uno diseñado para un propósito específico. Algunos hechizos protegían al difunto de criaturas y espíritus malignos, mientras que otros ayudaban en el juicio del más allá, donde el corazón del difunto sería pesado contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Este juicio determinaba si el difunto había llevado una vida justa y, por lo tanto, merecía entrar en el Aaru. Uno de los hechizos más famosos es el hechizo 125, que describe el confesión negativa, donde el difunto declara no haber cometido una serie de pecados, lo que sería clave para demostrar su pureza ante los dioses. Los textos del Libro de los Muertos eran personalizados para cada individuo y se colocaban en la tumba del difunto. Las familias ricas podían permitirse papiros extensos y elaborados con ilustraciones detalladas y textos extensos, mientras que los menos afortunados se contentaban con versiones más cortas y simplificadas. Estas ilustraciones incluían escenas de la vida cotidiana, así como representaciones del viaje del difunto a través del inframundo. La iconografía y los símbolos usados eran de gran importancia, representando diversos aspectos del viaje y las deidades protectoras. El Libro de los Muertos evolucionó a lo largo de los siglos, desde el Imperio Antiguo hasta el período tardío, reflejando cambios en las creencias religiosas y las prácticas funerarias. Aunque los textos variaban, el objetivo central permanecía: asegurar que el difunto alcanzara una existencia pacífica y gloriosa en el más allá. La importancia del Libro de los Muertos en la religión y la cultura egipcia fue inmensa, y su influencia perduró durante milenios, convirtiéndose en una de las obras literarias más importantes del Antiguo Egipto. El culto al toro Apis fue una de las prácticas religiosas más importantes y veneradas del Antiguo Egipto, centrándose en la adoración de un toro sagrado que representaba la fuerza y la fertilidad. Apis era considerado una manifestación del dios Ta y más tarde de Osiris, y su culto se centraba principalmente en Menfis, la capital religiosa de Egipto. El toro Apis era visto como un intermediario entre los dioses y los humanos, y su adoración implicaba complejos rituales y ceremonias. La selección de un nuevo toro Apis era un proceso sagrado y riguroso. Los sacerdotes buscaban un toro con ciertas marcas distintivas, como un triángulo blanco en la frente y una marca en forma de escarabajo en la lengua. Una vez encontrado, el toro era llevado con gran ceremonia a Menfis, donde vivía en un lujoso templo con todas las comodidades. Durante su vida, Apis era tratado con el mayor respeto y se le realizaban ofrendas diarias, incluyendo alimentos y flores. El toro era también un oráculo, y se creía que sus movimientos y comportamientos eran interpretaciones de la voluntad divina. Cuando el toro Apis moría, se llevaba a cabo un elaborado proceso de momificación, similar al de los faraones, y era enterrado en una tumba monumental conocida como el Serapeum. La muerte de Apis era un evento de gran importancia, y se buscaba inmediatamente un sucesor. Durante el periodo en que no había un toro Apis, se consideraba que Menfis estaba sin un vínculo directo con los dioses, lo que subraya la importancia de este culto.
La adoración de Apis no solo tenía un carácter religioso, sino también político, ya que el toro simbolizaba la fuerza del faraón y la estabilidad del reino. El culto al toro Apis tuvo una gran influencia en la religión y la política egipcia, y su importancia se extendió más allá de Egipto. Con la llegada de los griegos y romanos, el culto se sincretizó con la figura de Serapis, un dios que combinaba aspectos de Osiris y Apis con dioses helenísticos. Este sincretismo permitió la continuidad del culto bajo el dominio extranjero, y Serapis se convirtió en una deidad importante en el mundo grecorromano. La veneración del toro Apis y su impacto en la cultura egipcia es un ejemplo claro de la profunda relación entre la religión y la vida cotidiana en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, la fertilidad era una preocupación central, tanto en la agricultura como en la procreación. Min y Bes eran dos de las divinidades más importantes asociadas con la fertilidad, la sexualidad y la protección. Min, dios de la fertilidad masculina, era adorado principalmente en Coptos y Acmim, donde se celebraban festivales en su honor, que incluían rituales y danzas destinadas a asegurar la fertilidad de la tierra y el ganado. Min también era visto como un dios protector de los viajeros del desierto. Bes, por otro lado, era una deidad enana y jovial, representada de manera grotesca pero benévola. A pesar de su apariencia intimidante, Bes era considerado un dios protector de los hogares, especialmente de las mujeres y los niños. Se le invocaba durante el parto y para proteger contra el mal de ojo y los espíritus malignos. Bes también era un dios de la música y la danza, y su imagen era común en los hogares egipcios como amuleto de protección. La naturaleza alegre y protectora de Bes lo convirtió en una de las divinidades más queridas del panteón egipcio. Ambos dioses, aunque distintos en apariencia y atributos, compartían un papel crucial en la vida cotidiana de los egipcios. Min y Bes eran invocados no solo para asegurar la fertilidad de la tierra y la procreación, sino también para proteger a las familias de peligros y males. La presencia de estos dioses en la vida cotidiana se reflejaba en los numerosos amuletos, estatuillas y frescos encontrados en hogares y templos. Sus imágenes no solo servían como objetos de culto, sino también como recordatorios constantes de la importancia de la fertilidad y la protección. El culto a Min y Bes demuestra la importancia de la fertilidad y la protección en la sociedad egipcia. Mientras que Min representaba la fuerza y la virilidad, Bes simbolizaba la alegría y la protección del hogar. Estos aspectos reflejan la dualidad de la vida egipcia, donde la fertilidad y la seguridad eran esenciales para la prosperidad y el bienestar. La adoración de estas deidades perduró a lo largo de los siglos, y su influencia se puede ver en la iconografía y la cultura popular del Antiguo Egipto. Además de las deidades más conocidas del panteón egipcio, existía una multitud de dioses menores y deidades locales que desempeñaban roles cruciales en la vida cotidiana y la religión regional. Estos dioses, a menudo vinculados a ciudades específicas, hogares o aspectos particulares de la vida, formaban parte de un complejo sistema de creencias que reflejaba la diversidad cultural y geográfica de Egipto. Entre estos dioses se encontraban Tauret, la diosa hipopótamo protectora de las mujeres embarazadas, y Sobek, el dios cocodrilo asociado con la fertilidad y la protección de las aguas del Nilo. Tauret, con su apariencia híbrida de hipopótamo, león y cocodrilo, era vista como una protectora feroz, especialmente en cuestiones de maternidad y parto. Su imagen adornaba amuletos y objetos domésticos, y era invocada para proteger a las madres y los niños de peligros. Sobek, por otro lado, tenía una conexión dual con la ferocidad y la fertilidad. Aunque podía ser temido por su asociación con los cocodrilos, también era venerado como un dios que aseguraba la fertilidad de la tierra y protegía a las personas de los peligros del río Nilo. Sobek era adorado particularmente en regiones cercanas al Nilo, donde los cocodrilos eran una presencia constante. Los dioses locales también incluían deidades menos conocidas que protegían ciudades o regiones específicas. Por ejemplo, Neith, la diosa guerrera y tejedora, era adorada principalmente en Sais, y su culto reflejaba tanto aspectos marciales como domésticos de la vida. En Elefantina, el dios carnero, Hurnum, era adorado como el creador de los humanos en su torno de alfarero y como protector de las fuentes del Nilo.
Estas deidades locales no solo protegían a sus comunidades, sino que también reflejaban las características y preocupaciones particulares de cada región. La adoración de estos dioses menores y locales muestra la flexibilidad y diversidad de la religión egipcia. Aunque el culto a los grandes dioses como Ra y Osiris era predominante, los egipcios también reconocían y veneraban a deidades que tenían un impacto directo y cotidiano en sus vidas. Este sistema de creencias permitía a las personas conectarse con lo divino de manera íntima y personalizada, creando una red de culto que abarcaba desde el hogar hasta los templos más grandiosos. Los dioses locales y menores desempeñaban un papel esencial en la vida religiosa de Egipto, asegurando la protección y el bienestar de sus comunidades. Nut, la diosa del cielo en la mitología egipcia, jugaba un papel crucial en el ciclo del día y la noche. Se la representaba como una mujer arqueada sobre la tierra, con su cuerpo cubierto de estrellas. Nut, hija de Shu y Tefnut, estaba destinada a ser la esposa de Geb, el dios de la tierra. Sin embargo, Ra, el dios del sol, ordenó que ellos estuvieran separados, temeroso de que sus descendientes pudieran destronarlo. Así, Shu, el dios del aire, se interpuso entre ellos, elevando a Nut sobre Geb y creando el espacio donde las estrellas y los planetas se mueven. La separación de Nut y Geb no solo explicó la existencia del cielo y la tierra, sino también el ciclo diario del sol. Según la leyenda, Nut daba a luz al sol cada mañana, lo tragaba al atardecer y lo transportaba a través de su cuerpo durante la noche para renacer al día siguiente. Este ciclo constante simbolizaba la renovación diaria y el orden cósmico, asegurando que el mundo se mantuviera en equilibrio. Nut también era la madre de otros dioses importantes, como Osiris, Isis, Set y Neftis, y su papel como madre divina subrayaba su importancia en la mitología egipcia. A pesar de su separación física, Nut y Geb mantenían una conexión íntima. Se decía que cuando llovía, eran las lágrimas de Nut por estar apartada de su amado. Este mito no solo explica fenómenos naturales como la lluvia, sino que también refleja la creencia egipcia en la dualidad y la interdependencia de opuestos. La separación de Nut y Geb, aunque triste, era esencial para el orden del cosmos y la continuidad de la vida. El culto a Nut era particularmente prominente en los ritos funerarios. Se creía que la diosa protegía a los difuntos y los ayudaba a alcanzar el más allá. Los sarcófagos a menudo llevaban inscripciones y representaciones de Nut, con la esperanza de que ella acogiera a los fallecidos en su abrazo celestial. Nut, como símbolo del cielo estrellado y la madre de los dioses, ocupaba un lugar central en la cosmología y la religión egipcia, representando la eternidad y la protección maternal. Los templos en el antiguo Egipto no eran simplemente lugares de culto, sino centros de poder religioso, político y económico. Cada templo estaba dedicado a una deidad particular y era considerado la residencia de ese dios o diosa en la tierra. La estructura de los templos seguía un diseño sagrado, que incluía una serie de salas y patios que conducían al Sancta Sanctorum, donde se guardaba la estatua del dios. Este espacio era considerado el más sagrado y solo accesible a los sacerdotes y al faraón. Los sacerdotes desempeñaban un papel crucial en la vida religiosa y diaria de los templos. Eran responsables de realizar los rituales diarios, que incluían la limpieza y vestimenta de la estatua del dios, así como la presentación de ofrendas de alimentos y bebidas. Estas ceremonias eran esenciales para mantener la Ma'at, el equilibrio cósmico y la armonía entre los dioses y los humanos. Los sacerdotes también actuaban como intermediarios entre la deidad y el pueblo, interpretando las señales y mensajes divinos. Además de sus funciones religiosas, los templos también eran centros de aprendizaje y administración. Los sacerdotes eran a menudo eruditos y escribas, responsables de preservar y transmitir conocimientos sagrados y seculares. Los templos poseían tierras y recursos considerables y administraban bienes y servicios para la comunidad. Esto incluía la supervisión de la agricultura, la distribución de alimentos y la organización de festivales y celebraciones religiosas, que eran importantes eventos sociales y espirituales. Los templos eran también lugares de sanación y protección. Se creía que los dioses podían curar enfermedades y proteger contra el mal.
por lo que los peregrinos a menudo visitaban los templos en busca de alivio y amuletos de protección. Los templos mayores, como los de Karnak y Luxor, no solo eran centros religiosos, sino también destinos de peregrinación y lugares de gran significado cultural. La arquitectura y el arte de estos templos reflejaban la grandeza y la devoción de la sociedad egipcia hacia sus dioses. El faraón en el antiguo Egipto no era solo un monarca terrenal, sino también una figura divina. Considerado un dios viviente, el faraón era visto como la encarnación de Horus, el dios halcón, durante su vida, y como Osiris, el dios del inframundo, después de su muerte. Este estatus divino le otorgaba un poder absoluto y lo posicionaba como el intermediario entre los dioses y los humanos. El faraón tenía la responsabilidad de mantener la Ma'at, el orden y la justicia, tanto en el reino terrestre como en el cosmos. La divinización del faraón se manifestaba en numerosos aspectos de la vida y la religión egipcia. Durante las ceremonias de coronación, el faraón recibía la doble corona, simbolizando su dominio sobre el Alto y Bajo Egipto. Esta unificación no solo tenía un significado político, sino también religioso, ya que representaba la integración de las dos tierras bajo el mandato divino del faraón. Además, los faraones eran a menudo representados en estatuas y relieves con los atributos de los dioses, como la barba postiza y el cetro, símbolos de poder y autoridad. Los templos del faraón, como los complejos piramidales y los templos mortuorios, eran construcciones monumentales diseñadas para glorificar al rey y asegurar su transición al más allá. Estos lugares no solo eran lugares de culto para el faraón, sino también centros de administración y control. En vida, el faraón realizaba rituales en los templos para honrar a los dioses y asegurar su favor. Tras su muerte, se creía que el faraón se unía a los dioses, alcanzando una vida eterna y continuando su protección sobre Egipto desde el más allá. La mística del faraón también se extendía a su papel como legislador y juez supremo. Se esperaba que gobernara con justicia y que su palabra fuera la ley. Los faraones eran responsables de establecer y hacer cumplir las leyes, y sus decretos eran considerados mandatos divinos. Este sistema de gobierno teocrático aseguraba la estabilidad y la continuidad del Estado, ya que el poder del faraón estaba respaldado por la creencia en su naturaleza divina. La mística del faraón perduró a lo largo de la historia egipcia, consolidando su posición como una figura central en la religión y la política. Las pirámides de Egipto, especialmente las grandes pirámides de Giza, son algunos de los monumentos más icónicos y enigmáticos de la antigüedad. Construidas como tumbas para los faraones y sus consortes, las pirámides no solo servían como lugares de descanso final, sino también como manifestaciones físicas del poder divino y el ascenso al más allá. La forma piramidal, con su base cuadrada y sus lados triangulares, que convergen en un punto, simbolizaba los rayos del sol, uniendo al faraón con Ra, el dios del sol. La construcción de una pirámide era un proyecto monumental que requería una organización precisa y una mano de obra considerable. Se utilizaban enormes bloques de piedra, transportados desde canteras lejanas, para erigir estas estructuras. La construcción de una pirámide estaba estrechamente vinculada a la creencia en la vida después de la muerte. Se creía que las pirámides facilitaban el ascenso del faraón al cielo, donde se uniría con los dioses y alcanzaría la inmortalidad. Las cámaras internas y los pasadizos eran diseñados para proteger el cuerpo y los tesoros del faraón, así como para permitir su viaje espiritual. Además de su función funeraria, las pirámides tenían un profundo significado religioso y simbólico. Eran vistas como escaleras al cielo, reflejando la creencia en la ascensión del faraón y su transformación en una estrella inmortal. Las pirámides estaban alineadas con precisión con los puntos cardinales y a menudo con cuerpos celestes, lo que demuestra el conocimiento avanzado de los antiguos egipcios en astronomía y matemáticas. El templo funerario adjunto a cada pirámide era el lugar donde se realizaban rituales diarios para honrar al faraón y asegurar su bienestar en el más allá. El misterio que rodea a las pirámides no solo se debe a su impresionante tamaño y construcción, sino también a los numerosos enigmas que aún rodean su construcción y propósito. Aunque se han propuesto muchas teorías sobre cómo se construyeron, la precisión y la escala de estos monumentos
continúan asombrando a arqueólogos e historiadores. Las pirámides no solo representan un logro arquitectónico, sino también un profundo símbolo de la fe y la visión del mundo de los antiguos egipcios, que veían en ellas una conexión tangible con lo divino y lo eterno. En la antigua cultura egipcia, la magia, conocida como Heka, era una parte integral de la vida diaria y la religión. Se creía que Heka era una fuerza primordial creada por los dioses, utilizada tanto por deidades como por humanos, para influir en el mundo físico y espiritual. La magia no solo era vista como una herramienta para realizar milagros y conjuros, sino que también era considerada una ciencia y un arte, esencial para mantener el equilibrio cósmico y la armonía en la vida cotidiana. Los egipcios usaban Heka en una variedad de formas, desde amuletos protectores hasta conjuros y encantamientos. Los amuletos, a menudo llevados como collares o pulseras, se utilizaban para proteger a los individuos de peligros y enfermedades. Estos objetos podían tener la forma de animales sagrados, símbolos religiosos o jeroglíficos, y se creía que contenían poderes mágicos que proporcionaban protección y buena suerte. Además, los hechizos y encantamientos eran comúnmente usados en rituales religiosos y médicos, con fórmulas específicas recitadas para curar enfermedades, proteger contra espíritus malignos o asegurar el éxito en diversas empresas. La magia también desempeñaba un papel crucial en los rituales funerarios y las creencias sobre el más allá. Se creía que los textos mágicos, como el Libro de los Muertos, contenían los hechizos necesarios para proteger al difunto y guiar su alma a través del inframundo. Estos textos incluían instrucciones para sortear obstáculos y juicios, asegurando que el difunto alcanzara el Aaru, el paraíso egipcio. Los sacerdotes, que a menudo actuaban como magos, eran expertos en estos rituales y hechizos, y su conocimiento era altamente valorado en la sociedad. En la vida cotidiana, los egipcios también recurrían a la magia para resolver problemas prácticos. Se utilizaban encantamientos para influir en el clima, controlar plagas de insectos o asegurar buenas cosechas. La magia era una herramienta versátil y omnipresente, vista como un don de los dioses para ser utilizado con sabiduría y respeto. Los magos y hechiceros, por tanto, eran figuras respetadas, a menudo consultadas para ayudar en asuntos personales y comunitarios. La presencia de Heka en todos los aspectos de la vida egipcia demuestra la profunda creencia en un universo donde lo divino y lo mundano estaban intrínsecamente conectados. El río Nilo, con sus ciclos de inundación y retiro, era el eje vital de la civilización egipcia. Este ciclo anual de crecida, conocido como Ayet, fue fundamental para la agricultura, ya que depositaba limo fértil en las tierras agrícolas, permitiendo el cultivo de alimentos esenciales. La predictibilidad y regularidad de las inundaciones del Nilo fueron vistas como una bendición de los dioses, especialmente de la diosa Hapi, quien personificaba las aguas del Nilo y la fertilidad que traían. Las crecidas del Nilo eran celebradas con festivales religiosos que agradecían a los dioses por la abundancia y buscaban asegurar una cosecha próspera. Estas festividades, como el Festival de la Inundación, incluían ofrendas a Hapi y otras deidades, procesiones ceremoniales y rituales de purificación. Los templos situados a lo largo del Nilo se convertían en centros de actividad religiosa, donde se llevaban a cabo rituales para garantizar el flujo continuo y benéfico de las aguas. El festival no solo era un momento de celebración y agradecimiento, sino también de reflexión sobre la interdependencia entre la naturaleza y la religión. La importancia del Nilo en la vida egipcia se reflejaba también en la mitología y las creencias religiosas. Se creía que las aguas del Nilo provenían del Nun, el océano primordial, y eran una manifestación de la creación continua. Los egipcios también pensaban que el Nilo conectaba el mundo de los vivos con el inframundo, actuando como un puente entre la vida y la muerte. Esta dualidad del Nilo como dador de vida y camino al más allá subrayaba su papel central en la cosmología egipcia. Las festividades religiosas asociadas con el Nilo también eran momentos clave para la comunidad, uniendo a las personas en actos de devoción y celebración. Durante estos festivales, las comunidades se reunían para rendir homenaje a los dioses, participar en banquetes y disfrutar de espectáculos y música. La participación en estos eventos no solo reforzaba la cohesión social,
sino que también reafirmaba la fe de los egipcios en el orden divino y su gratitud por las bendiciones de la naturaleza. El ciclo del Nilo y las celebraciones asociadas eran, por tanto, un reflejo de la relación íntima entre el medio ambiente y la espiritualidad en el antiguo Egipto. La creencia en una vida después de la muerte fue una de las características más distintivas de la religión egipcia. Los antiguos egipcios veían la muerte no como un final, sino como una transición a otra forma de existencia. Este concepto se centraba en la idea de una vida eterna en el más allá, que podía ser alcanzada mediante la preparación adecuada y el favor de los dioses. Las prácticas funerarias y los rituales religiosos reflejaban esta profunda convicción en la inmortalidad del alma. Una de las creencias fundamentales era que el alma estaba compuesta por varios elementos, como el Ka, fuerza vital, el Ba, personalidad, y el Akacha, espíritu glorificado. Para asegurar la inmortalidad, era esencial que el cuerpo físico del difunto fuera preservado a través de la momificación. Este proceso protegía el cuerpo del deterioro, permitiendo que el Ka tuviera un lugar de descanso. Además, los egipcios colocaban en las tumbas objetos personales, alimentos y ofrendas para satisfacer las necesidades del Ka en el más allá. El libro de los muertos y otros textos funerarios, como los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos, contenían hechizos y guías que ayudaban al difunto a navegar el inframundo y superar los obstáculos que pudiera encontrar. Estos textos también describían el juicio del alma ante Osiris, donde el corazón del difunto era pesado en la balanza de Maat contra una pluma, símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero o igual a la pluma, el difunto era considerado justo y se le permitía entrar en el Aru, un paraíso de paz y abundancia. Los rituales funerarios también incluían la realización de ceremonias y ofrendas en nombre del difunto, llevadas a cabo por los familiares y sacerdotes. Estas prácticas no solo honraban al fallecido, sino que también aseguraban su bienestar en el más allá y mantenían el vínculo con los vivos. Los templos funerarios y las pirámides servían como lugares de culto y conmemoración, donde se realizaban sacrificios y se ofrecían oraciones a los dioses y a los difuntos. La vida después de la muerte era vista como una continuación de la vida terrenal, y las prácticas funerarias estaban diseñadas para garantizar que el difunto pudiera disfrutar de una existencia eterna y feliz. El mito de Osiris es uno de los relatos más importantes y significativos de la mitología egipcia, simbolizando la resurrección y la renovación de la vida. Según la leyenda, Osiris, el dios de la vegetación y la vida después de la muerte, fue asesinado por su hermano celoso, Set, quien deseaba usurpar el trono. Set cortó el cuerpo de Osiris en varios pedazos y los dispersó por todo Egipto. Sin embargo, Isis, la esposa devota de Osiris, emprendió una búsqueda incansable para encontrar y reunir las partes del cuerpo de su esposo. Con la ayuda de su hermana Neftis, su hijo Horus y el dios de la sabiduría Tot, Isis logró recomponer el cuerpo de Osiris y mediante sus poderes mágicos lo resucitó. Aunque Osiris no podía regresar al mundo de los vivos como antes, se convirtió en el gobernante del Duat, el inframundo egipcio, donde juzgaba a las almas de los muertos. Esta resurrección no solo marcó a Osiris como un dios de la muerte, sino también como un símbolo de la renovación y la continuidad de la vida, especialmente a través de la fertilidad de la tierra y el ciclo de las cosechas. La historia de Osiris también está intrínsecamente vinculada con el ciclo anual del Nilo. Los egipcios creían que las inundaciones del río, que traían fertilidad y nuevas cosechas, estaban relacionadas con la muerte y resurrección de Osiris. Este ciclo natural reflejaba el renacimiento de la vida vegetal después de la inundación, simbolizando la victoria de Osiris sobre la muerte y la promesa de la vida eterna. Los rituales dedicados a Osiris, como el Festival de Osiris en Abidos, celebraban este renacimiento y aseguraban la prosperidad del reino. El mito de Osiris tuvo un impacto duradero en la cultura egipcia, influenciando no solo las prácticas religiosas y funerarias, sino también el arte y la literatura. La figura de Osiris como juez de los muertos se convirtió en una parte central del juicio del alma en el más allá,
y su historia de resurrección resonó como un símbolo de esperanza y renovación. La creencia en la resurrección de Osiris y su reinado eterno en el inframundo subrayó la importancia de la justicia, el orden y la promesa de una vida después de la muerte, conceptos que fueron fundamentales para la cosmovisión egipcia. Las relaciones entre los dioses egipcios eran complejas y multifacéticas, reflejando tanto la armonía como el conflicto inherentes en la naturaleza y la sociedad. Los mitos egipcios a menudo describen alianzas, rivalidades y relaciones familiares entre las deidades, creando una narrativa rica que ayudaba a explicar el funcionamiento del mundo y las dinámicas humanas. Un ejemplo prominente de estas relaciones es la rivalidad entre Horus y Set, que simbolizaba la lucha entre el orden y el caos. Horus, el dios halcón, representaba el orden y la justicia, mientras que Set, el dios del desierto y las tormentas, personificaba el caos y la discordia. La lucha entre Horus y Set por el trono de Egipto, después del asesinato de Osiris, es una de las historias más dramáticas de la mitología egipcia. Este conflicto no solo tuvo implicaciones políticas, sino también cósmicas, ya que representaba el esfuerzo continuo por mantener la Ma'at, el equilibrio y la justicia en el universo. Aunque Horus finalmente salió victorioso y fue reconocido como el legítimo gobernante, Set no fue destruido, lo que subraya la necesidad de la coexistencia de ambas fuerzas para el equilibrio del mundo. Otra relación significativa es la de Isis y Osiris, una pareja que encarnaba la devoción y el amor conyugal. Isis, conocida por su sabiduría y poderes mágicos, fue instrumental en la resurrección de Osiris y la protección de su hijo Horus. La dedicación de Isis a su familia y su habilidad para superar la adversidad hicieron de ella una figura venerada y un modelo de lealtad y maternidad. Su relación con Osiris y su papel en la mitología subrayaban la importancia de la unidad familiar y la cooperación en la sociedad egipcia. Además de las relaciones entre los dioses principales, había interacciones entre deidades menores y locales, que reflejaban las complejidades de la vida diaria y las preocupaciones regionales. Dioses como Anubis, el dios de la momificación, y Tot, el dios de la sabiduría, tenían roles específicos que complementaban las funciones de los dioses mayores. Estas interacciones y jerarquías divinas no solo ofrecían explicaciones para los fenómenos naturales y sociales, sino que también proporcionaban un marco para la comprensión del poder, la autoridad y la moralidad en la sociedad egipcia. La mitología egipcia está llena de leyendas fascinantes que no solo explican los misterios del universo, sino que también enseñan lecciones morales y culturales. Estas historias, transmitidas de generación en generación, abarcan una amplia gama de temas, desde la creación del mundo hasta la vida de los dioses y héroes. Una de las leyendas más conocidas es la de la creación del mundo, donde el dios Atum, emergiendo del Nun, el caos primordial, creó a Shu y Tefnut, quienes a su vez dieron origen a Geb y Nut. Este mito establece el origen de la tierra y el cielo y la creación de la vida misma. Otra leyenda popular es la del desmembramiento de Osiris, en la que Set engaña a Osiris para que entre en un sarcófago, lo cierra y lo arroja al Nilo, y luego dispersa su cuerpo por todo Egipto. Esta historia no solo explica la muerte y resurrección de Osiris, sino también el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Isis, la esposa devota de Osiris, busca incansablemente las partes de su esposo y con la ayuda de su magia lo revive. Este mito no solo celebra el amor y la lealtad, sino que también subraya la importancia de la justicia y el orden. La leyenda de Horus el Joven y su enfrentamiento con Set es otra historia central que destaca la lucha por el poder y la justicia. Horus, hijo de Osiris e Isis, busca vengar la muerte de su padre y reclamar su legítimo lugar en el trono. Este conflicto, que se manifiesta en múltiples formas, incluidas batallas físicas y desafíos de ingenio, finalmente lleva a la victoria de Horus y la restauración del orden. La historia de Horus también está llena de pruebas y tribulaciones, lo que lo convierte en un símbolo de perseverancia y victoria sobre la adversidad. Estas leyendas, entre muchas otras, forman un corpus rico y diverso que refleja las creencias, valores y aspiraciones de los antiguos egipcios.
Cada mito y leyenda no solo sirve como una explicación de los fenómenos naturales y sociales, sino que también ofrece lecciones sobre la moralidad, la justicia y la relación entre los humanos y lo divino. La mitología egipcia, con sus historias complejas y personajes multifacéticos, continúa fascinando e inspirando a personas de todo el mundo, ofreciendo una ventana a una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas de la historia. La leyenda de los 7 escorpiones de Isis es una historia intrigante que destaca la compasión, el poder y la protección de la diosa Isis. Según el mito, después de la muerte de Osiris y durante la infancia de Horus, Isis fue perseguida por Set, quien quería eliminar cualquier amenaza a su reinado. Para proteger a su hijo, Isis huyó a los pantanos del delta del Nilo, llevando consigo a Horus. Durante su huida, fue acompañada por 7 escorpiones, enviados por la diosa Selket para protegerla. Estos escorpiones, cada uno con un nombre y un propósito específico, se convirtieron en los guardianes de Isis y Horus. Un día, mientras buscaban refugio, Isis llegó a la casa de una mujer rica que, temerosa de los escorpiones, les negó la entrada. Isis, cansada y necesitada de descanso, continuó su búsqueda, encontrando finalmente refugio en la humilde choza de una mujer pobre y compasiva llamada Taja. En represalia por la falta de hospitalidad de la mujer rica, uno de los escorpiones, llamado Tefen, inyectó su veneno en el hijo de la mujer rica. El niño cayó enfermo gravemente y su madre, desesperada, acudió a Isis en busca de ayuda. A pesar de la rudeza inicial de la mujer, Isis, compasiva y misericordiosa, decidió ayudar. Utilizando su magia, recitó poderosos encantamientos y expulsó el veneno del cuerpo del niño, salvándole la vida. Este acto de generosidad no solo mostró la bondad de Isis, sino también su capacidad para perdonar y su poder para curar. La leyenda termina con la reconciliación de la madre rica y la humilde Taja, destacando la importancia de la hospitalidad y la generosidad. La historia de los 7 escorpiones de Isis es un recordatorio del poder de la compasión y la justicia divina. Los escorpiones, a pesar de ser criaturas venenosas, actuaron como protectores leales de Isis y su hijo, demostrando que incluso los elementos más temidos de la naturaleza pueden ser aliados. Isis, por su parte, se presenta no solo como una poderosa maga y madre protectora, sino también como un símbolo de misericordia y redención. Esta leyenda subraya la importancia de la hospitalidad, la bondad y la capacidad de perdonar, valores fundamentales en la cultura egipcia. A pesar de los vastos conocimientos y descubrimientos sobre la mitología egipcia, aún existen muchos misterios y curiosidades que siguen intrigando a historiadores, arqueólogos y entusiastas. Uno de los mayores enigmas es la verdadera naturaleza del dios Aken, un dios menor mencionado en algunos textos funerarios. Aken era descrito como el guardia de la barca de Ra y tenía un papel oscuro y poco comprendido en el viaje de los muertos al más allá. Su figura enigmática y su relación con otros dioses aún no se han aclarado completamente, dejando abierta la pregunta sobre su verdadero papel en la cosmología egipcia. Otro misterio persistente es el de las pirámides perdidas. Aunque se han descubierto y estudiado muchas pirámides, algunas estructuras mencionadas en textos antiguos no han sido encontradas. Por ejemplo, las referencias a una pirámide negra en ciertos papiros han llevado a especulaciones sobre una posible estructura no descubierta que podría arrojar nueva luz sobre las prácticas funerarias y la arquitectura egipcia. La posibilidad de descubrir nuevas pirámides y tumbas continúa siendo un área de gran interés y expectativa. Las prácticas mágicas y los hechizos prohibidos también son un tema de fascinación. Aunque se sabe que los egipcios practicaban la magia extensamente, algunos hechizos mencionados en los textos parecen haber sido considerados demasiado peligrosos o sagrados para ser utilizados. Estos hechizos prohibidos incluían fórmulas para controlar a los dioses o manipular el destino, y su existencia sugiere que había un conocimiento arcano más allá del alcance del común de los mortales. La naturaleza y los efectos de estos hechizos siguen siendo un misterio, alimentando teorías sobre su poder y propósito. A su vez, la desaparición del conocimiento esotérico
y las enseñanzas secretas de los templos son una fuente de gran curiosidad. Con la llegada de los griegos y romanos, y más tarde del cristianismo, muchos de los antiguos conocimientos y prácticas fueron suprimidos o perdidos. Los templos, que una vez fueron centros de aprendizaje y espiritualidad, se cerraron, y muchos textos sagrados desaparecieron. ¿Qué conocimientos se perdieron con el declive de la civilización egipcia? ¿Qué secretos de la mitología y la magia se llevaron a la tumba los últimos sacerdotes? Estos misterios, junto con los restos tangibles y escritos de la cultura egipcia, continúan inspirando investigaciones y teorías, manteniendo viva la fascinación por una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia. La mitología egipcia, con su rica narrativa de dioses, héroes y rituales, dejó una huella indeleble en otras culturas antiguas, particularmente en las civilizaciones griega y romana. La vasta red de intercambio cultural y comercial del antiguo Egipto facilitó la difusión de sus creencias y prácticas religiosas, que fueron adoptadas y adaptadas por otros pueblos. Un ejemplo prominente de esta influencia es la identificación de dioses egipcios con deidades griegas y romanas, un proceso conocido como sincretismo. Uno de los ejemplos más notables de este sincretismo es la figura de Isis, una de las diosas más populares de Egipto, que se convirtió en una deidad importante en el mundo grecorromano. Los griegos y romanos adoptaron a Isis, integrándola en sus propios panteones y asociándola con diosas como Deméter y Venus. Los misterios de Isis, un culto mistérico que prometía salvación y una vida después de la muerte, se extendieron por todo el Imperio Romano, atrayendo a seguidores de todas las clases sociales. El culto a Isis se mantuvo fuerte hasta el auge del cristianismo. La influencia egipcia también se manifestó en el arte y la arquitectura. Los obeliscos egipcios, símbolos de poder y conexión con los dioses, fueron transportados y erigidos en ciudades romanas como Roma y Constantinopla. Estos monumentos no solo servían como recordatorios de las victorias militares y la dominación romana sobre Egipto, sino que también conservaban sus asociaciones religiosas originales. Además, las representaciones artísticas de deidades y símbolos egipcios se incorporaron en monedas, joyas y esculturas romanas, mostrando la fascinación continua con la iconografía egipcia. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más historias. Gracias. A su vez, si deseas una historia que quieras escuchar, solo tienes que dejarlo escrito en los comentarios y lo crearemos para todos los seguidores de este canal. Un abrazo, el historiador antiguo.